capítulo 5, versículo 20, vamos a leer 20, 21, 16 hasta el versículo 3. Dice así la palabra del Señor: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Oramos por esta maravillosa palabra del Señor. Padre, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, para ti. Pedimos que en esta mañana, al abrir tu palabra y al pretender, Señor, exponerla, reconocemos nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad, nuestra dependencia absoluta de ti, de tu Espíritu Santo. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine nuestro entendimiento, ahora nuestro corazón. Y a los que están en este lugar, Señor, tu Espíritu Santo esté hablándoles a cada uno de ellos por medio de esta tu palabra. Su corazón, oh Dios, sea tocado, conmovido, cambiado, renovado, consagrado, Señor, para ti. Señor, al escuchar tu palabra, Señor, que no sea un hombre que habla, sino tu Espíritu Santo hablando a través de tu palabra, para que podamos oír solamente tu voz y no la de ningún hombre. Te pedimos todo esto en el santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Esa es la palabra del Señor aquí, en este pasaje tan particular de la segunda carta del apóstol Pablo dirigida a los Corintios. Dice dos grandes y tremendas verdades acerca de la iglesia del Señor Jesucristo, de sus hijos, de quiénes somos. En primer lugar, de quiénes somos para Dios. En segundo lugar, ¿qué es lo que hemos recibido de parte de Dios? Son los dos grandes aspectos del sermón de esta mañana, los dos grandes puntos de esta mañana a los que me quiero referir. Porque no somos personas simplemente que venimos a una reunión para cantar, para alabar y adorar, y eso está bien y así debe ser. Pero somos más que eso también, y Dios espera, nuestro Padre espera mucho más de eso. En primer lugar, quiero referirme a quiénes somos para Dios, aparte de ser sus hijos, de ser miembros de la familia de Dios, de haber recibido el don de su Espíritu Santo y dones de su Espíritu Santo y ministerios. ¿Quiénes somos para Dios? Dice el apóstol Pablo aquí en estos versículos 20 y 21 particularmente. Él dice que somos embajadores, representantes, embajadores del Señor Jesucristo, representantes de Dios ante el mundo, ni más ni menos que eso. Tremenda responsabilidad para la vida de cada cristiano. Dicen los versículos 20 y 21, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Hay 4 grandes cosas que dice el apóstol Pablo aquí que somos. En primer lugar, lo que somos para Dios, somos embajadores del Señor Jesucristo. Nos dice que también tenemos un mensaje de parte de Dios para un mundo que todavía no lo conoce. Nos dice también de qué manera nosotros vamos y tenemos que presentarnos delante del mundo para dar ese mensaje. Y en cuarto lugar nos dice cuál es el sustento, la base, el fundamento por el cual las personas pueden reconciliarse con Dios, que es el corazón del mensaje que los cristianos tienen que darle a un mundo. Como miembros de la iglesia no fuimos llamados solamente para estar encerrados entre 4 paredes, adorando y cantando horas y horas, sino también para ser enviados a un mundo que no conoce a Dios, que debe reconciliarse con Dios. Y para eso Dios no escogió ni a los ángeles ni a ninguna otra parte de su creación, sino a nosotros, a sus hijos, los cristianos, los miembros de la familia de Dios. En primer lugar, el apóstol Pablo aquí dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Esto es lo que somos para Dios, no solamente hijos, familia, sacerdotes, también somos embajadores en el nombre de Cristo para un mundo que no lo conoce. Llamó su atención esta palabra embajador, porque el Espíritu Santo utilizó aquí por medio del apóstol Pablo una palabra muy particular que viene del hebreo. El shaliach era un hombre mayor, representante de un grupo, de una comunidad, de un reinado, el cual era elegido y el cual se lo enviaba para hablar en nombre de esa comunidad, o en nombre de un rey, o en nombre de un grupo mayor de personas, con un mensaje definido, con un mensaje determinado, y que no podía apartarse absolutamente de ese mensaje, puesto que si se apartaba del mensaje que se le había dado para darle a las otras personas, era inmediatamente quitado de ese privilegio que había tenido, de esa honra que se le había conferido de darle un mensaje a los demás. Y así somos nosotros. Esto es lo que dice el apóstol. Nosotros somos embajadores de Cristo, vamos en el nombre de Dios a un mundo que no le conoce, con un mensaje de reconciliación para con Dios, un mensaje cuyo sustento, cuya base, cuyo fundamento es la muerte, el sacrificio, la sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz, nuestros pecados cargados sobre la persona del Señor Jesucristo. No es que Dios tiene que reconciliarse con el mundo y el mundo con Él. Dios no tiene que reconciliarse con nadie. Son las personas las que tienen que reconciliarse con Dios. A muchos no les agrada, a otros les ofende. Vivimos un tiempo particular así en la vida de la iglesia y en la sociedad, todo una falsa tolerancia, una falsa discriminación. Por cualquier cosa las personas se ofenden y no quieren escuchar ninguna clase de mensaje. Entonces suavizamos algo, un mensaje que no puede ser suavizado. Se debe decir exactamente lo que Dios dijo que digamos. Y aquellos que son enviados a un mundo que no conoce a Dios ni a Cristo y que debe reconciliarse con Él porque están en pecado, no hay palabra que se pueda evitar. Hay que decir, porque algún día deberemos dar cuenta de
que quizás hemos cambiado el mensaje del Evangelio como se hace hoy. Que en lugar de decirle a las personas cuál es su situación delante de Dios, las tratamos de tal manera como si Dios tuviera que pedirles disculpas. Dios tuviera que acomodarse a ellos, a ver si a ellos les gusta aceptarle o no. Nada más lejos de lo que dice la palabra de Dios, el texto aquí. El embajador, el shaliach, el que era enviado, no podía apartarse ni una coma ni una letra de lo que se le había dicho que dijera. Y hay de nosotros si cambiamos este mensaje del Santo Evangelio que Dios nos ha dado para un mundo que lo necesita desesperadamente. Para que este mensaje fuera dado y para que las personas puedan reconciliarse con él, la base, el fundamento, el sustento del mensaje y la posibilidad de que las personas se reconcilien con Dios en la muerte de Jesucristo, en la sangre derramada del Señor Jesucristo, en su sacrificio en la cruz, fueron nuestros pecados cargados sobre él. Pero si ocultamos esto, entonces estamos no solamente en graves problemas nosotros y daremos cuenta un día delante de Dios, sino que hacemos imposible que las personas que están allí afuera puedan reconciliarse con Dios. El versículo 21 dice el apóstol Pablo de este sustento, de este fundamento, del corazón del mensaje del Evangelio, que el embajador en el nombre de Cristo, que somos todos nosotros, debe dar. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros pues hemos hecho justicia de Dios en él. Lo dice Pablo solo para él, para Timoteo, para Silas, para su equipo apostólico. ¿Lo dice solo para la iglesia de Corinto o lo dice para todo el mundo? Lo dice para todos. Y este mensaje sigue siendo vigente. Y este es el mensaje que tenemos que dar sin temor, sin miedo. A las personas hay que decirles que están en enemistad con Dios, que quizás se consideren mejor de lo que son, pero que delante de Dios necesitan ellos reconciliarse con Él, porque no han creído todavía en Cristo, porque sus pecados los han alejado de Dios, porque viven lejos de la familia de la fe, y porque si no cambian de actitud para con Dios, si no reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador, pues entonces lo único que les espera es el infierno. No hay que tener temor de decir este tipo de palabras. Gracias a Dios que algunos nos lo dijeron a nosotros. Son las palabras del Espíritu Santo. Si Él hubiese querido, hubiera utilizado otras. En su carta a los romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 5 dice que nosotros somos débiles, impíos, pecadores, enemigos de Dios, y que fuimos reconciliados solo por la sangre del Señor Jesucristo. No hubo ni culto, ni ritual, ni buenas obras, ni peregrinaciones, ni religión, ni dinero. Lo único que hace posible la reconciliación con Dios es la sangre de Cristo. Amén. Lo hemos cantado. ¿Qué me puede dar perdón? Solo en la sangre de Cristo, en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Este es el mensaje que tenemos que darle a este mundo, para que las personas puedan reconciliarse con Dios.
¿Quiénes somos para Dios? Aparte de ser sus hijos, aparte de ser miembros de la familia, aparte de haber recibido dones del Espíritu Santo y ministerios, somos embajadores que hablamos en su nombre y tenemos un mensaje que no podemos cambiar, que no podemos adulterar, porque ese que hoy es un enemigo, un impío, un pecador, un enemigo de Dios, mañana es mi hermano. ¿Me entiende? Mañana es su hermana. Y mañana se sienta junto a usted en un templo y un día estará en la gloria con nosotros. Pero debemos dar este mensaje, porque así como el embajador en Shariah que mencioné al principio no podía cambiar este mensaje, no podía adulterarlo, porque si no era quitado de la posición para la cual había sido enviado. Así nosotros no podemos cambiarlo, tampoco podemos cambiarlo, y somos responsables delante de Dios de ser buenos embajadores, fieles embajadores, que hablamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quizá nos olvidamos de esto y pensamos que estamos hablando en nuestro nombre y que la persona se va a reconciliar con Dios por mi mensaje y que va a recibir el perdón y conocer a Jesucristo por mi método. Mire, no hay método que reemplace el poder del Espíritu Santo. No lo hay. No hay método que reemplace la palabra de Dios. No hay mensaje que reemplace la verdadera palabra del Señor, la espada del Espíritu. Dice también el apóstol Pablo aquí: somos embajadores en nombre de Cristo. En segundo lugar, nos habla de la forma que tenemos que llegar, el extremo inclusive al que tenemos que llegar, para que podamos ver la misericordia de Dios, la urgencia que Dios tiene, el amor que Dios tiene para aquellos que todavía no están reconciliados con Él. Dice Pablo aquí, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. A veces va a haber que rogarle a las personas, pero no en nuestro nombre, en el nombre de Dios. No somos nosotros los que nos humillamos, y tampoco Dios. Pero si Dios dice que su iglesia ruegue en su nombre, que otros se arrepientan, es porque nos está mostrando su amor, su misericordia, su bondad, su gracia, para que las personas se reconcilien con Él. Pero no podemos rogarle a nadie que se piense que es más de lo que es. Lo que debemos rogar es que se arrepienta. Lo que no podemos quitar del mensaje es el arrepentimiento, es el llamado a que las personas se arrepientan de sus pecados, de su alejamiento de Dios y se reconcilien con el Señor. Dios ha enviado a su Hijo al peor de los sufrimientos y a la peor de las muertes, como es la cruz. Ha cargado en Él el pecado de todos, para que las personas se puedan reconciliar con Él. ¿Quiénes somos nosotros para adulterar el mensaje?
¿O quiénes somos nosotros para no ir como embajadores en el nombre del Señor Jesucristo? ¿O quiénes somos nosotros para negar, ocultar, no proclamar, no predicar que las personas necesitan arrepentirse de sus pecados? Y que no hay reconciliación si no hay arrepentimiento, amados. Podrá venir a la iglesia, podrá cantar todas las horas que usted quiera, podrá arrodillarse, podrá recibir alguna de las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Con los años que tengo en el ministerio ya he visto tantas personas caídas bajo el poder del Espíritu Santo, pero no convertidas. ¿Me entienden? No reconciliadas con Dios, no arrepentidas de sus pecados. Solo recibieron una manifestación del Espíritu Santo. Más que gusto debería darnos terrores. Cuidado con esto. Cuidado con no responder a lo que Dios está haciendo en nosotros, a lo que Dios nos está mostrando, su poder, su gloria, su gracia, su palabra. Y después irnos como si a seguir viviendo nuestras propias vidas como si nada. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo encontramos una y otra vez este llamado a un arrepentimiento genuino. Isaías capítulo 55 en el versículo 7 dice allí el profeta Isaías: deje impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar, perdónenme. Los profetas hablaron en el nombre del Señor y llamaron al pueblo al arrepentimiento. Unos respondieron y otros no. Pero el llamado al arrepentimiento forma parte del mensaje de Dios, del Evangelio de salvación, y no puede estar ausente de quienes hablan en su nombre. Jeremías capítulo 18 en el versículo 11 otra vez. Otro de los grandes profetas de Dios llamando a la nación de Israel al arrepentimiento. Ahora pues, dice el versículo 11, capítulo 18, versículo 11, habla luego a los hombres de Judá, a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Arrepiéntanse para poder reconciliarse con Dios, pero hay algunos que son duros de servir. Versículo 12, y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Esto sucede también hoy en día. Personas que escuchan el mensaje, que ven las manifestaciones del Espíritu Santo, que ven personas que se convierten, que cambian de vida, que son transformados, pero sin embargo siguen diciendo: yo voy a seguir según mi malvado corazón. Está la dureza y la ceguera que Satanás le ha puesto en los ojos, que por más que escuche, por más que vea, por más que tenga todo el testimonio, no hay arrepentimiento. Y quizás debamos rogarle. Y la misma palabra que se usa aquí para rogar significa exhortar también firmemente. La misma palabra rogar
en el capítulo 5, en el capítulo 6 se utiliza la misma, solamente traducida como exhortar. Y algunos va a haber que rogarle, no una vez, sino muchas, en el nombre de Dios, que se arrepienten, que se reconcilien con Dios. Y algunos va a haber que exhortarles firmemente. Como dice aquí la palabra que acabamos de leer, sigue así y escucha lo que dice Dios. Traigo mal sobre tu propia vida. Estamos jugando con Dios. Y debemos tener cuidado, mucho cuidado con estas cosas. Muchos piensan que oír a Dios hablando en un sermón es una tontería o poca cosa. Y Dios les está hablando. Y cuando salen de los templos y salen pensando, yo voy a seguir haciendo lo que a mí se me da la gana, debería escuchar la otra parte del mensaje. Así será el mal que vendrá sobre ti. Cuidado con esto. En el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo a los judíos, Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando les dijo a los judíos, ustedes mataron al Señor Jesucristo, compungidos de corazón, y ahora dijeron los judíos, ¿qué haremos nosotros? ¿Cuál fue la palabra para ellos? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los profetas llamaron al arrepentimiento, los apóstoles llamaron al arrepentimiento. Marcos capítulo 1 versículo 15 inicia el ministerio del Señor Jesucristo llamando ¿a qué? Al arrepentimiento y a la conversión. Parte fundamental del Evangelio de salvación y de lo que nosotros somos para Dios como embajadores de Cristo es llamar a las personas a que se reconcilien con Dios, a que se arrepientan de sus pecados. El apóstol Pablo allí en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, él dice allí, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y a quién se lo dice? A religiosos, a personas que adoran estatuas, personas que hacen imágenes de piedra, de arte. Dice allí el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. No debemos pensar eso. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Debemos llamar a las personas como embajadores de Cristo a que reciban al Señor Jesucristo arrepintiéndose de sus pecados, reconciliándose con Dios, creyendo con Él, creyéndole a Él con absoluta confianza y fe. ¿Quiénes somos para Dios? Somos embajadores, somos enviados en el nombre de Cristo, en representación de Dios a un mundo que no conoce a Dios, que necesita reconciliarse con Dios. Somos enviados al mundo como embajadores de Dios. Somos enviados con una forma también de pedirle a las personas
A veces habrá que rogar y a veces habrá que exhortar firmemente. Mira, si sigues así, lo único que te espera es el infierno. Somos enviados a un mundo con un mensaje que no podemos cambiar. Y es que Dios entregó a su Hijo unigénito por nosotros, cargó nuestros pecados sobre Él, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, para que fuéramos perdonados y reconciliados con el Señor. Somos enviados como embajadores a un mundo a llamarlos a que se reconcilien con Dios. Y no debemos tener temor de pedirlo, de decirlo, de rogar, de exhortar. No debemos quitar del mensaje nuestro hacia este mundo en el cual somos enviados, amigos, parientes, cónyuges, familiares, compañeros de facultad, de trabajo. No debemos nunca quitar este aspecto tan fundamental del Evangelio del Señor Jesucristo, que es el llamado al arrepentimiento. Demostrarle a las personas de que, a menos que estén en el Señor Jesucristo, podrán considerarse lo mejor que quieran, pero son enemigos de Dios. Son enemigos del Señor, débiles, pecadores, impíos, enemigos. Y la única manera de reconciliarnos con Dios es creer que nuestros pecados han sido perdonados en la sangre preciosa del Señor Jesucristo. En creer y en aceptar que Jesucristo murió por nosotros. Es tan terrible para algunos como maravilloso para otros. Para nosotros es maravilloso, ¿o no? Amén. Ayer cuando salíamos de Plaza de Mayo, y uno de los predicadores, con voz temblorosa, casi llorando, leyó en la plataforma ahí frente a la pirámide, leyó el Salmo 51, que fue el salmo con el que yo me convertí. Y después hizo toda una serie de oraciones para todos los que estaban en la plaza que quisieran acercarse, de arrepentimiento, de reconciliación con Dios. Me sentí satisfecho, feliz, porque era un hombre joven, muchacho joven. Quizás su aspecto no, algunos le llamaría la atención, su cabello extremadamente largo, etc. Pero que era un convertido y un cristiano, no había ninguna duda. Con voz, ya les digo, casi llorando, él llamó a las personas a arrepentirse y a reconciliarse con Dios. Y cuando íbamos saliendo de la plaza, me ocurrió algo que fue para mí obra del Espíritu de Dios. Pasé por un lugar cuyas baldosas ya no son porque han pasado tantos años.
mencionado que en la plaza, nuestra Plaza de Mayo, que es testigo histórico de tantas cosas, manifestaciones, enfrentamientos, muertes, bombardeos, cuántas cosas han pasado. Y pasé por un lugarcito, es como si Dios me hubiera hablado en ese momento. Se lo comenté a mi esposa, a Cecilia, a Pablo, que estaba con nosotros. Porque nunca, miren que paso seguido por ahí, pero dije, aquí levanté a un hombre hace muchos años, partido en medio por una granada. Y a pocas cuadras de aquí me convertí al Señor por alguien que me enseñó la Biblia y me llamó al arrepentimiento. No tengamos temor, no tengamos vergüenza de llamar a las personas, no importa lo que hayan hecho, ni las circunstancias que les haya tocado vivir en la vida. Hay perdón. Dios es amplio en perdonar nuestros pecados, pero a nosotros nos corresponde darles el mensaje de arrepentimiento, un mensaje para que se puedan reconciliar con Dios. Y a los demás les corresponde arrepentirse de estos pecados, de sus propios pecados, y reconciliarse con Dios, lo cual es posible. Solamente un pecado hay imperdonable, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El resto, todo puede ser perdonado por Dios, todo. Pero no habrá perdón si no hay arrepentimiento de nuestra vida y no hay fe en el Señor Jesucristo. Esto es lo que somos para Dios. No solamente somos hijos, miembros de su familia, también somos embajadores con un mensaje, una forma y una misión, y es que las personas puedan reconciliarse con Dios, porque es la única manera que alcanzarán la salvación e irán a la gloria. Si no, solo les espera la muerte eterna. Pero hay algo más que Dios dice en esta carta de los Corintios. Es el segundo punto y con esto quiero terminar. Así como antes el apóstol Pablo les dijo quiénes somos para Dios, también ahora les va a decir firme y resueltamente lo que hemos recibido de Dios. Capítulo 6. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos, es la misma palabra que rogamos, os exhortamos también a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. El apóstol Pablo dice que no solamente somos embajadores con un mensaje, una forma y un fundamento tremendo que es ni más ni menos que la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, sino que también dice que somos colaboradores de Dios y que hay algo que tenemos que hacer, es que
no recibir en vano la gracia de Dios. Los corintios habían recibido, quizá de todo el Nuevo Testamento, la iglesia de los corintios es la iglesia que más dones, señales, prodigios, milagros ha recibido. Si uno lee la carta, la primera, especialmente la primera carta a los corintios, han recibido una riqueza tremenda de parte del Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia, en conversiones de todo tipo, desde los adúlteros, ladrones, homosexuales, estafadores. Han recibido dones del Espíritu a tal punto que discuten entre ellos y hay peleas y divisiones entre ellos por cuáles son los dones más importantes. Pero lo que les dice el apóstol Pablo aquí en nombre de Dios también es: no reciban la gracia de Dios en vano. Todo esto que estamos hablando y todo esto que la iglesia de Corinto recibió es para producir un cambio todavía mucho mayor, un servicio mucho mayor que el que están haciendo. Están peleándose por los dones. ¿Cuál es más importante, si hablar en lenguas o tener misericordia? Están peleándose y haciendo división entre ellos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Están viviendo allí algunos frente a la inmoralidad que había en alguna familia donde padre e hijo tenían la misma mujer. Están viviendo allí con problemas entre los ricos y los pobres, o los que más tienen y los que menos tienen, haciendo un escándalo de la Santa Cena. Y el apóstol les dice: no reciban la gracia de Dios en vano. Todo lo que han recibido de parte de Dios no es para que termine en divisiones, en escándalos, en inmoralidades, en desidia con respecto al Evangelio de Dios, sino a ser colaboradores del Señor Jesucristo como ellos, a salir a este mundo que necesita del Evangelio, de reconciliación con Dios. Y a veces la iglesia se olvida o desconoce estas palabras y permanece dentro de las cuatro paredes, creyendo que todo el servicio que hay para Dios está acá adentro, o adentro de las paredes de los templos, o de las mega iglesias, como usted quiera, y no afuera, no en el mundo. Se olvidan que han recibido la gracia de Dios tremendamente, y se olvidan también que hubo un día que necesitaron desesperadamente de Dios y Dios estuvo con ellos. Es por eso que el apóstol Pablo cita aquí un momento particular de la nación de Israel, cuando estaba en el exilio, y las palabras del profeta Isaías: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he, ¿qué cosa dice? Te he socorrido. Pues ahora es el tiempo aceptable y ahora es el día de salvación. Si hay alguno que tiene que convertirse, que tiene que arrepentirse, que tiene que reconciliarse, pues hágalo ahora, porque sabemos que escuchamos un sermón, pero no sabemos si mañana estaremos en este mundo, y no hay vuelta atrás. No hay otra oportunidad. El que se tiene que arrepentir de sus pecados, el que se tiene que convertir, que se tiene que reconciliar con Dios cuando Dios le está hablando, pues hágalo ahora, porque mañana usted no sabe si va a estar en este mundo, y mañana no sabe lo que le va a sobrevenir
por desechar la palabra que Dios está hablándole una y otra vez. Los judíos estaban en el exilio y Dios los restituyó, los socorrió políticamente trayéndolos de vuelta, los socorrió espiritualmente enviándoles a Jesucristo. Y hoy a nosotros y a el mundo que escucha la palabra del Señor, que necesita la palabra de Dios, esta palabra sigue vigente igual, les está enviando la palabra de reconciliación, el ministerio de reconciliación por medio de la palabra del Evangelio a través de los hijos del Señor, a través de la iglesia. Cada uno debe reconocer, ¿será este mi día de salvación? ¿Será este el día que Dios me está socorriendo? Mire, si hasta ahora no se ha convertido alguno aquí, y yo no lo sé, pero quizás sea este el día de salvación. Quizás sea este el día en el que Dios te está diciendo: estoy viniendo a socorrerte. Pues quizás tal vez mañana sea tarde. Hay algo que somos para Dios, pero también hay algo que hemos recibido de Dios, y es la gracia tremenda sobre nosotros. Y también la visitación, la palabra, el Dios hablándonos una vez más. No sea que cerremos nuestros oídos y desoigamos lo que Dios nos está hablando, y que todo lo que hemos recibido de la gracia de Dios sea en vano. Esto es lo que está diciendo tremendamente la palabra de Dios. No reciban la gracia de Dios en vano. Y hay personas en la vida de la iglesia que reciben la gracia de Dios en vano, porque no responden ni con los dones espirituales que recibieron, ni con los bienes materiales que recibieron, ni con el servicio al que Dios les ha llamado, ni con la reconciliación a la que Dios les está llamando una y otra vez. Hay gracia de Dios cuando un predicador habla en el nombre de Cristo y pide que otro se reconcilie. A ver si lo entienden. A la gente no le gusta. Las personas rechazan que se les diga: mira, vos necesitas reconciliarte con Dios. Si hay algo que voy a reconocer hasta el último día de mi vida, es justamente que un jovencito que no tuvo ningún temor, de quien tenía 10 años más que él, que no tuvo vergüenza de las burlas de las compañeras de trabajo, que no tuvo temor de perder el trabajo, y que abrió su boca y dijo: vos necesitas arrepentirte de tus pecados, vos necesitas reconciliarte con Dios, y dejó que el resto lo hiciera el Espíritu Santo. Él fue un gran embajador en el nombre de Cristo. Esto es lo que Dios quiere para nosotros hoy. Hoy que celebramos el Día del Padre, es muy bueno que sus hijos puedan saber que somos mucho más que hijos, o somos algo más que hijos. Somos embajadores en el nombre de nuestro Padre, y que no podemos adulterar no solo el mensaje, sino que también tenemos que darlo, porque hay otros ahí afuera que lo necesitan. En este Día del Padre, quizás tengamos que reflexionar cada uno de nosotros
¿Qué hicimos con todo lo que recibimos hasta el día de hoy? ¿Qué hacemos con todo lo que Dios nos da? En el transcurso de los años, es como si un padre dijera haberte dado una escuela primaria de la mejor. Fuiste al mejor colegio secundario. Estudiaste en la mejor universidad. Nunca te faltó de comer, siempre tuviste abrigo. Ahora bien, ¿qué hiciste con todo lo que recibiste? ¿Qué hiciste? Algún día tendremos que dar cuenta. Y algún día estaremos delante de la presencia de Dios. Y esto que hoy pregunta este humilde predicador, Dios nos lo va a preguntar a nosotros. ¿Qué hiciste con la gracia que te di? Con los dones espirituales que te di, con el templo que te di, con el pastor que te di, con las posibilidades ministeriales que te di, con los recursos económicos que tuviste. ¿Qué hiciste? Dios no nos va a acusar ni nos va a reclamar más de no hacer lo que pudimos hacer con los recursos que teníamos. Pero sí nos va a reclamar qué hicimos con lo que nos dio. Y ese día llegará. Por eso en este día del Padre, es bueno ver qué hicimos. Ayer nos sentamos con mi esposa y con esto termino. Mientras se celebraba ese culto, y aunque sabemos que es Dios el que tiene que obrar en el corazón del hombre, y esto a los padres y a los que no son padres también, porque quizás tienen nietos o sobrinos o pequeños. Quizás, como dice mi esposa, estás envejeciendo. Y la reflexión y las miradas son otras. Hay aquí algunos que tienen canas como yo. Nos sentamos con mi esposa que no estaba bien, no está bien. Ore por ella, por sus piernas. Nos sentamos a un costado en un banco de una plaza, ahí en Plaza de Mayo. Y por allí estaba Pablo paseando, esperando en un lugar ahí con Cecilia. En la plataforma estaba Fernando tocando y Viviana sacando fotos. Y la única conclusión que nos llenó de alegría fueron sus palabras. Dijo: están los dos en el Señor. Y yo le dije: este es mi día del Padre. Es el mejor regalo. Para los que todavía no lo pueden ver, hay esperanza. Pero es el mejor regalo que podemos tener, y el mejor regalo que Dios espera para sus hijos es que estén en Él, en el Señor. Y papás, todavía hay cosas para hacer, todavía hay cosas que podemos hacer por nuestros hijos y por nuestros nietos. Y cuando pasen los años y las fuerzas ya no sean las mismas, usted pueda sentarse, gozarse al mirarlos
y llegar a esta misma reflexión. Estar en el Señor es lo mejor que puedo hacer. Amén. Oramos. Señor, te bendecimos y te damos